Grabo y empezamos. Si se corta, entramos con la misma contraseña, con la misma, sí, con la misma contraseña. Bueno, voy a compartir. Tengo montones de materiales acá a la vista. Short. ¿Y dónde está? Este era el ejercicio que me estaban diciendo. Este 14 no le toquen. Este es como si fuera a u de x. Y acuérdense que la derivada cuando tengo una constante elevada a una función es igual a la misma función por el logaritmo natural de la base por la derivada del exponente. Ese me decía la formulita. Acá les voy a poner, a ver si se acuerdan. Si ustedes tenían así, entonces me dicen. Voy a poner acá, insertar. Y si tengo entonces, así, ya voy a poner este acá. Entonces, y es igual a elevado a la u de x. U de x. Esa es la forma que tiene esa derivada que me están preguntando. Voy a subir un poco más. Ahí. Se lo voy a dejar ahora ahí para que usen de acuerdo a sus necesidades. Y ahí entonces la derivada viene a ser así. A ver, ecuación. Y va a ser y prima es igual a. Y acá es en donde hacemos. Me dice la regla, la misma función, o sea, a elevado a la u de x por el logaritmo natural de la base, que es solo LA, por la derivada del exponente. Entonces, la derivada del exponente, ahí todo es por. Inclusive le voy a poner acá un por para que no se junte con ese. Le voy a poner así por y le voy a poner así por. ¿Y por cuánto? Por la derivada del exponente. Ahí está. Esa es la derivada para el caso primero. Y ese 14 que les dije, dejan afuera porque no forma parte del estudio. No me vayan a querer hacer por producto, algo por el estilo, porque no hace falta. Porque si es una constante, directamente tomamos como y que no vamos a tocarle por decir. Bueno, entonces hoy Profe, sí, escucho. otra consulta. En la primera integral, en la A, en, en ¿Está el A? A, me salió como resultado 2/5 raíz de x a la quinta. Y está Sería lo bien. mismo. Claro, esa es la quinta, lo que estás haciendo es solo descomponer y sale dos veces. Es como si fuera que vos le haces x a la segunda por x a la segunda por x. Entonces, como salió dos veces, por eso es x al cuadrado. Es el mismo resultado, solo que simplificó y sacó afuera. Pero es el Ah, mismo. vale, profe. Gracias. Vale, no hay por qué. Bueno, entonces, a ver. Este no me permite ver acá porque está mi barrita acá. Bueno, hoy vamos a empezar a ver entonces cosas que nos interesan ya a nosotros. Vamos a ver acá el material. Ya les coloqué en la plataforma, entonces ya tienen ahí con ustedes. Este es mi material. Bueno, hoy vamos a empezar entonces oficialmente con la primera unidad. A ver qué dicen acá en el chat. Sí, ya está grabado. Ya está grabado. Ya se está grabando. Un ratito, este voy a subir allá. Ahí. Bueno, hoy empezamos entonces con la primera unidad que es funciones de varias variables. Este material ya está en la primera parte. Les vuelvo a resaltar. Bueno, cuando una función es de varias variables, cuando ya tenemos no solamente y es igual a f de x, sino tenemos ya, por ejemplo, z es igual a f de x. Y fíjense acá, la función está dado con x e y. ¿Qué viene a ser x e y? Vienen a ser las variables independientes. Anteriormente nosotros usábamos solamente la x y la y era el que estaba afuera como función principal. Ahora nuestra función principal, como ya les dije la vez pasada también, ya vamos a utilizar a la z. O sea, ahora va a ser, en vez de y igual a f de x, nosotros vamos a tener ahora z es igual a f de x e y. O por ejemplo, w es igual a f de x y z.
Entonces, fíjense, ya tenemos más de una variable entre paréntesis. Bueno, la definición de funciones es la misma expresión, solo que se amplía en el sentido de, cuando nosotros trabajamos con X e Y, estamos trabajando en el plano cartesiano bidimensional. Pero cuando trabajamos en varias variables, y en donde nosotros vamos a entender es en 3 dimensiones. Entonces, por vectores, habrán visto vectores en el espacio, que tenemos X y Z ya como eje. Entonces, la X le llamamos abscisa, a la Y le llamamos ordenada y a la Z le llamamos cota. Entonces, está en 3 dimensiones y eso es lo que nosotros vamos a hacer ahora. Todo lo que vamos a hacer de cálculos son gráficas originadas en el plano tridimensional. Si tiene, por ejemplo, 4 variables, así como les expliqué la vez pasada, por ejemplo, ya tengo W es igual a f de x y z, entonces ahí ya estamos hablando de vectores. Solo los vectores podemos nosotros extender a la n dimensión. En escalar no vamos a poder hacer más de 3 dimensiones. Bueno, entonces acá le explica que está dado por f de x y que pertenece a los reales. Nosotros no vamos a tocar números imaginarios o números complejos. Los números complejos estamos estudiando ahora en análisis matemático. La gente que no es de informática no va a tener, pero todos los demás van a tener una materia que se llama análisis matemático y ahí sí van a ampliar en el complejo. Todo lo que nosotros vamos a ver entonces van a ser en el conjunto de los números reales. ¿Qué implica eso? Natural, entero, fracción y la parte de irracionales. Todo eso es lo que nosotros vamos a estudiar ahora. Ahora bien, si yo graficase la correspondencia que existen entre una variable y tengo una función originada, por decirlo, y después me da un resultado. Para tener una idea, vamos a suponer esto. Voy a poner acá en esta hojita, abajo, abajo. Entonces voy a levantar un poco más y fíjense. Si yo digo, por ejemplo, vamos a suponer Z es igual. Voy a poner acá en y que es la primera tareita también que les puse para que hagan. Este se llama valor relacional. Por ejemplo, me dice, z es igual a x más 2xy menos y, por ejemplo. Entonces tengo, esta es mi función, x más 2x menos y. Yo ya sé que es en varias variables porque ahora ya estamos combinando x con y en el cálculo. Bueno, entonces me dice, a ver, ¿en qué se convierte la z si, por ejemplo, le asignamos un valor arbitrario a x? Le llamamos, por ejemplo, 1. Y le asignamos, por ejemplo, un 2 a la y. Entonces, me está diciendo que puntuemos o que valoricemos a la función y haciendo qué cosa? Que x valga 1 y 2 valga 2. Entonces va a ser así. Voy a poner acá abajo, así. Entonces, vamos a reemplazar. ¿X cuánto vale? 1. ¿Cuánto vale X? X vale 1. ¿Cuánto vale Y? Y vale 2. ¿Cuánto vale X? O sea, Y vale 2. Entonces resolvemos esto. A ver cuánto me da. 1 más 2 por 2, 4, menos 2. ¿Cuánto me da este como resultado final? Y tengo 4, 5, menos 2, 3. Entonces, fíjense acá lo que ocurre y atiendan bien. ¿Por qué? Porque esto es lo que nosotros estamos haciendo todo el tiempo. ¿Qué es lo que hacemos todo el tiempo? Cuando usamos alguna máquina, algún artefacto, algún dispositivo, ese dispositivo no está liberado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, necesita de una red eléctrica, necesita, por ejemplo, no sé, para que funcione algo que tenga que ver con eh, máquinas que se utilizan en alguna industria, se necesita de tantos voltajes, se necesita de materia prima para que trabaje. Entonces, este es como si fuera la materia prima. Me está diciendo, vamos a, no sé, fabricar o vamos a producir un calzado. Entonces, el calzado tiene esta como función. Me está diciendo que yo tengo que usar 1 de suela y 2 de, no sé, cualquier tontería estoy diciendo, pero, eh, por ejemplo, eso es lo que estoy caracterizando en este momento. Necesito 1 de tanto y 2 del otro. ¿Dónde tengo eso? Tengo en esta función. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, vamos y metemos en la máquina que me va a producir eso y sale un resultado final. Este es mi producto final, este 3 que yo tengo acá. Entonces, esta formulita que tengo acá es el modelo matemático que yo
utilizo para caracterizar un fenómeno que estoy estudiando, o que estoy produciendo, o que estoy usando, por decirlo. Y me está diciendo que necesita 1 litro de tanto y 2 litros de otra cosa. Estos son como si fueran mis materias primas, pero como esa máquina está limitada, no me va a producir más de su capacidad máxima, entonces lo que me está haciendo es limitar que yo pueda usar esto. O por ejemplo, si yo voy a producir algo y tiene un requerimiento técnico en el sentido de, tiene que tener 1 litro de tanto, 2 litros de tanto, 2 kilos de tanto, entonces eso es lo que yo tengo acá. Esa limitación que tiene, o esa receta o la máquina que no me permite hacer 10.000 porque solamente puedo hacer 5.000 al día, entonces esa es la limitación que yo tengo. Entonces, ¿cómo se llama a esto? Esta es mi función matemática en varias variables. Esta X, cuando yo le pongo un valor arbitrario 1 y un valor arbitrario 2 a I, a esto se le dice un dominio de la función. En este caso no tenemos problemas. ¿Por qué? Porque el número que sea, al introducir dentro de la fórmula, me va a originar un número como resultado final. ¿Cuándo existe problema? Cuando, por ejemplo, la función es una función trigonométrica, es una función logarítmica, es una función exponencial. Esas son funciones que tienen muchas limitaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Mi dominio no va a ser tan abierto como en este caso. Al conjunto de números que yo puedo ingresar dentro del modelo se le dice dominio. El resultado que acarrea la producción de algo en este modelo matemático con esta cantidad de materia prima se le dice recorrido, se le dice imagen o se le dice también codominio. Dominio, los valores de entrada le decimos. En ingeniería comercial, en industrial usamos, por ejemplo, la palabra input. Input son las materias primas, lo que yo necesito para producir algo. Pasa por la máquina, se procesa y sale un resultado final. A eso en ingeniería industrial le decimos output. Input, output. Entonces, uno es lo que ingresa y el otro es lo que sale como resultado final. Para nosotros, entonces, ¿qué va a hacer esto? Entonces, va a ser el dominio de los valores que puede tomar X e Y y el resultado final que me va a dar como resultado de valorizar dentro del conjunto de datos. Entonces, le decimos eso que les dije, recorrido o codominio o imagen. De diferentes formas se le puede decir. Bueno, entonces eso es lo que vamos a ver hoy, los dominios y los recorridos. Y vamos a ir viendo de acuerdo a cómo se presenta la función en el sentido de si es una logarítmica, una exponencial o lo que sea. En el material ustedes van a leer después y van a fijarse lo que estoy diciendo que también está explicado ahí. En la primera tarea que les puse es el de valorizar. Esto es lo que van a hacer. A eso se le dice valor relacional. Me va a dar un modelo y me va a decir cuánto de X, cuánto de Y. Introducimos en la función, resolvemos aritméticamente y tengo como resultado final tanto. Eso es lo que les pide en la primera tarea. A ver si encuentro por acá y ya para, entonces, no tener problemas después cuando estemos haciendo. ¿Por qué? Porque es la parte más fácil. A ver, este es. Ejercicio clase 2. A ver. Ah, no. Este es lo que vamos a hacer ahora. Necesito que diga tarea. Tarea. Vamos a buscar acá en 2020. Tengo 40.000 cosas acá. Ejercicios. Tarea tiene que decir. Tarea 1, semana 2. Acá está. Bueno, fíjense. Esta es la tarea con fecha hasta el 4 de marzo. Y fíjense lo que me dice acá. Calcule el valor de la función indicada. Y tengo así, f de x y es igual a x y menos 2 elevado a la 3. Y estas son las cosas que tengo que hacer. Fíjense lo que voy a hacer. Les voy a mostrar cómo hacer para que después ya hagan sin problema. Vamos a hacer el primero, que es así. Voy a poner acá eso y pongo igual. Y fíjense acá. Me dice f de x y me está diciendo acá f de 1 menos 3. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que la x vale 1 y la y vale menos 3. ¿Dónde? Donde aparezca x, entonces voy a reemplazar con 1 y en donde aparezca la y voy a reemplazar con menos 3. Eso es lo que me está diciendo que haga acá. Se llama valor relacional o valor de la función. Entonces vamos a tener así. Fíjense, este es la función que voy a
reemplazar. Entonces va a ser, a ver, ¿cuánto vale la i? Y la i vale 1. Entonces pongo así. Después, un ratito porque borré sin querer el que tenía ahí. Esta i vale 1 entonces, así. 1. ¿Y cuánto vale la i? Y la i vale menos 3. Así tengo. Y esto es lo que voy a resolver. Entonces tengo, es igual. Voy a poner completo otra vez y resuelvo lo que tengo en el paréntesis. ¿Por qué? Porque si voy a cargar me va a llevar demasiado tiempo. Es igual. Entonces, ¿cuánto tengo acá adentro? Y acá adentro voy a tener signos iguales, se suma y conserva el signo. Entonces voy a tener menos 5. Y ahí resuelvo. Cualquier número multiplicado con 1 me va a dar el mismo número, entonces no le afecta el elemento de identidad que le decimos. Y lo que voy a resolver es esto. Entonces, ¿cuánto me da acá? Tengo un número negativo elevado a una potencia impar. Entonces, en ese caso, ya sabemos también por aritmética que conserva el signo. Y resolvemos ahí. 5 por 5, 25. Por 5, 125. Y ahí ya terminó esto. A ver qué me dicen en el chat. 125. Perfecto. Ahí está. Ahora vamos a hacer el siguiente. El siguiente me dice f de 2, 2. Esto, por ejemplo, le suelo poner en el examen y a veces se equivoca. Clarísimo. Es igual. Entonces, ¿qué significa ahora? Que x vale 2 y vale 2. Tienen que cuidar bien el orden de las variables. En este caso no hay problema porque tenemos x e y, pero a veces, por ejemplo, podemos tener, no sé, x, y, z y h. Entonces tienen que mirar cómo está escrita en la función principal y a partir de ahí entonces ustedes van sabiendo qué número le corresponde a cada variable. Bueno, en este caso, entonces, la x vale 2 y la y también vale 2. ¿Qué hacemos? Y vamos a valorizar acá o evaluar que le dicen algunos. Entonces, la x vale 2, ponemos así, y la y vale 2. Así, es igual. Ustedes si están haciendo la tarea, pueden hacer a mano sin problema. No se compliquen con esto que les muestro, porque a veces el usar la edición nos puede complicar. Entonces, no tengan problemas en ese sentido. Pueden hacer a mano y suben. Lo que les voy a pedir es que sean bien ordenados cuando suben sus tareas. Bueno, ahora resolvemos entonces lo que tenemos acá adentro. Y tenemos 2 menos 2. Y 2 menos 2 es 0. ¿Cuánto me da el resultado entonces? El resultado me da 0. Y ahí termino. Entonces, fíjense, esto es entonces lo que les pide en la primera tarea. Calcular el valor de la función indicada y como me da 2, entonces hago cada uno en forma separada. Este no les voy a subir, van a tener en la grabación. Y así van a hacer con este también. Fíjense, x a la y menos x cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale x? X vale 1. ¿Cuánto vale y? Y vale menos logaritmo de 2. Y en el siguiente, x vale 2 y vale 0. Es introducir en el cálculo y hacer así como les mostré allí. Y esta parte de dominio y recorrido es lo que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Este tienen también como tarea. Por ahí si no pueden, hacemos de noche y después suben. No se preocupen. Pero tienen que intentar por lo menos. No vayan a dejar tampoco porque eso yo les dije ahora. Bueno, ahora sí vamos a empezar entonces a ver cómo eh, resolver esto. Me dice, ejercicios prácticos, practicar. Determine dominio y recorrido de cada función. El dominio son los valores que puede tomar x e y en este caso, y el recorrido es el resultado que puede darme ese. Bueno, acá hay un problema, ¿por qué? Porque nosotros no vamos a considerar a x, por ejemplo, 1 y a y 2. No. Nosotros le vamos a generalizar. ¿Qué significa eso? Que vamos a y suponer que puede tomar cualquier valor. Y ese cualquier valor es lo que yo tengo que representar. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a poner así. Primero vamos a trabajar con el dominio, que son los valores que puede tomar x e y. Entonces voy a hacer así. Fíjense. Voy a poner acá. Un poquitito más acá. Así. Y le voy a poner dominio de la función. Esto está también algunos ejemplos en el material que ustedes cuando están estudiando pueden sin problema mirar ahí. No quiero mostrarles algo que está resuelto. ¿Por qué? Porque ya van a poder mirar y van a entender ustedes. Quiero explicarles de esta forma. Ahí. Es igual. Esto significa dominio de la función. Dominio de la función. Así representamos. De dominio y esta f es de esta función. Si por ejemplo tengo z, entonces va a ser dominio de z.
Si utilizo, por ejemplo, otra nomenclatura que puede ser, por ejemplo, en este caso G, entonces voy a usar dominio de G. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a tener que representar cuánto es el dominio de este. Y ahí es en donde yo voy a tomar entonces el conjunto total de números que puede tomar X e Y. En este caso, esta función se llama una función polinómica. Polinómica, ¿por qué? Porque tengo X e Y tengo solamente numerador. No tengo nada en el denominador. Entonces es una función polinómica. Esa es la extensión cuando ustedes estaban, por ejemplo, trabajando con x cuadrado o x al cubo más 2x al cuadrado menos 2. Esa era una polinómica. La polinómica, por definición, el dominio y el recorrido son todos los reales, sin distinción, cuando aparece la estructura de esta forma. Eso es lo que tienen que cuidar ustedes. La estructura es lo que tengo que mirar. Entonces, tampoco tengo ningún tipo de limitaciones en el sentido de que no va a poder, por ejemplo, tomar un valor negativo, no va a poder tomar un valor exponencial o lo que sea. No tiene ese problema. Si ustedes se fijan en la B sí tiene un problema así muy grave. ¿Por qué? Porque tengo una raíz. ¿Y qué ocurre? Como nosotros estamos trabajando dentro del conjunto de los números reales, ¿qué va a pasar? Y no vamos a poder tener, por ejemplo, una base negativa. Entonces tenemos que condicionar. La C, si se fijan acá, es una racional. Tengo un problema con el denominador, porque el denominador no puede tomar valor cero. Acá en la E, que es exponencial, tenemos que acordarnos de las propiedades de la función exponencial. La E tiene un problema también, tiene doble problema. Arriba tengo una raíz, la base que está debajo de la raíz, que es x cuadrado más y cuadrado menos 9, no puede ser negativo. Y abajo esta x no puede ser 0. Entonces, tengo doble limitación acá. Esta es una exponencial de exponencial, vamos a ver también en su momento. Y acá, fíjense, este logaritmo natural, que también tiene problema. ¿Por qué? Porque el argumento de un logaritmo natural no puede tomar valor 0, por ejemplo, valor negativo. Entonces, ese es el problemita que tenemos. Ahí ya hicimos un recorrido por todo lo que vamos a ver. Ahora, ¿cómo hacemos en notación esto que acabo de decir? Bueno, atiendan bien. Cuando yo usaba solo X e Y en bidimensional, nosotros decíamos para todos los reales. Significaba eso que podía tomar un valor natural, entero, decimal, lo que sea. En este caso, como nosotros ya estamos en X e Y, y ya este viene a ser mi Z, la Z está representada por f de xy. Si yo veo, por ejemplo, una Z y veo una f de xy, es lo mismo, ¿sí? Entonces, f de xy me está diciendo que tengo la base, x e y. Si yo hago entonces mi plano cartesiano en el dimensional, a ver dónde tengo formas, bueno, esta está adentro. Si hago esto, fíjense, ya, esto ustedes estudiaron, por eso yo no estoy caracterizando en el plano tridimensional. Así. Después tenían así. Y después tenían así. Ahí. Así ustedes representan al plano tridimensional. Este es X, esto es Y y esto es Z. Este es mi abscisa, mi ordenada y mi cota. Entonces, este X e Y me está diciendo que está en la base. La figura está en la base, su base. La base está en X e Y. Y la Z, que es esta, es su altura. Si yo iba, por ejemplo, a hacerlo en forma gráfica, que vamos a hacer en la siguiente clase, entonces iba a tener algo acá. Iba a tener así como una nube, por decirlo, y esa nube tiene como altura, y su altura viene a ser la Z. Entonces, ¿qué valor puede tomar X e Y? Y X e Y puede tomar cualquier valor real. Pero ahora tenemos que considerar algo. Ahora ya tenemos 3 dimensiones. Eso significa que entonces vamos a tener no un real. ¿Por qué? Porque su base ahora ya son R por R. Habrán visto en matemática básica cuando representaban en un plano cartesiano a los números reales y le decíamos R por R o R al cuadrado. Y eso es lo que nosotros vamos a tener que usar ahora. Ya no voy a decir, por ejemplo, el dominio de la función son
todos los reales nada más. Va a ser todos los reales al cuadrado. Entonces, fíjense, voy a tener que usar de esta forma. Todos los reales y voy a poner ahí la R que voy a tomar de aquí. A ver, matemáticas básicas. Vamos a tomar de letras griegas. No, no tenemos R ahí. O sea que tenemos menos de 10 minutos. No importa, entramos otra vez. Ya saben. A ver, va a ser letras manuscritas. Y esta R que está acá. Entonces le decimos R al cuadrado. ¿Por qué R al cuadrado? Una de ellas es para X y el otro es para la Y. Yo puedo encontrar diferentes formas de notación. Vamos a hacer por lo menos 2 o 3 de cada uno. ¿Por qué? Porque si están estudiando y ven eso, es lo mismo. Tienen que saber ustedes que es lo mismo. Esto yo puedo hacer también de esta forma. Pongo otra forma. Vamos a suponer que en el examen, bueno, va a ser selección múltiple, ahí tienen que mirar qué es lo que yo estoy pidiendo. Y hacemos de esta forma. Decimos, vamos a abrir una llave. Abrir una llave. Esto es complicadito al principio, pero después le vamos cachando la una. Y decimos, para todo, temáticas básicas, vamos a buscar dónde está para todo por aquí. A ver si ven. Y... ven por ahí para todo, ¿no? Símbolos o letras. Operadores. Acá tienen que estar para todo. A la izquierda estaba ahí. Vamos a ver qué tenemos aquí para todo. Vamos a ver dónde decía la izquierda. Acá está, acá está. Fíjense, me dice lo acá, para todo, para todo. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién me dijo ahí? Entonces voy a decir, para todo X e Y que pertenece a los reales al cuadrado. Esa es otra forma para especificar esto. Para todo X e Y que pertenece a los reales al cuadrado. Acuérdense, reales al cuadrado. Entonces pongo ahí. O el otro, la otra forma es así. Como va a ser para todos los reales, entonces me está diciendo que yo puedo tomar desde infinito hasta infinito. ¿Por qué? Porque está sobre toda la recta X y sobre toda la recta Y. Entonces voy a tener así. Dominio de la función es igual. Y ahí entonces puedo poner que es desde infinito hasta menos infinito. Y acá tengo que utilizar paréntesis. No puedo cerrar. Entonces va a ser menos infinito hasta más infinito. Hasta infinito positivo. Así. Bueno, entonces esta es la forma, las tres formas que yo puedo notar el dominio. Estoy diciendo que la X y la Y puede tomar cualquier valor real. Acá está, real al cuadrado, porque tengo dos. Va a cambiar, por ejemplo, en este caso, fíjense, acá ya tengo X y Z. Entonces tengo que decir acá reales al cubo. O voy a decir, por ejemplo, para todo X y Z que pertenece a los reales al cubo, para el dominio de cuando tenemos así. Eso es para que vayan notando y vayan viendo. Bueno, ahora entonces ya tenemos los valores de entrada que puede tomar X y puede ser cualquier número, cualquier número. Eso estamos diciendo en forma gráfica, en forma escrita ahí. Ahora, el recorrido. ¿El recorrido qué significa? Si yo uso 1, 2, si yo uso 4, 5, si yo uso menos 5, un medio, si yo uso cualquier valor que yo introduzca en X y si yo sumo, me está diciendo acá que sume, entonces el resultado final también va a ser un número real. Entonces vamos a decir así, el recorrido de la función, entonces, o sea que, ¿qué le pasó a este? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Entonces, el recorrido de la función, que vamos a llamarle R, el recorrido de la función, entonces va a ser igual que cosa. Y ahí ya dijimos que es para todos los reales. Entonces puedo poner también de menos infinito hasta infinito. Acuérdense que R, el recorrido en este caso es la Z, o sea, la cota, el que teníamos hacia arriba, el
la flechita, la recta, esa en el plano tridimensional. Entonces yo digo acá que son todos los reales. Entonces directamente pongo así, todos los reales. O pueden poner así, menos infinito hasta infinito. Eso significa que recorre z hacia arriba y recorre z hacia abajo. Y ahí tenemos esto. Ese es el recorrido. Bueno, espero que hayan entendido un chiquitito por lo menos, porque así como les dije, al principio cuesta esto. ¿Por qué? Porque es la primera vez que estamos viendo. Ahí, por ahí si no vienen en cálculo uno peor. ¿Por qué? Porque entonces venimos totalmente cero por decir. En cálculo uno, lo primero que se da es también dominio y recorrido en funciones. O sea, yo suelo dar por lo menos cuando estoy en eso. Bueno, ¿alguna consulta hasta aquí? ¿Les escucho? O me escriben, como quieran. ¿Van entendiendo? ¿Me siguen? Bueno, seguimos entonces. A ver, el siguiente, entonces ya les dije cómo representamos este. Y tenemos un problemita, así como les dije. Este número que está debajo de la raíz no puede ser negativo. Entonces lo que tengo que hacer primerito es condicionar. ¿Por qué? Porque esa condición vamos a usar dentro del dominio. Entonces vamos a decir así. Y menos x al cuadrado menos x al cuadrado, y ahí ya condicionamos y ya decimos que tiene que ser mayor a 0. ¿Qué significa mayor a 0? Que tiene que ser positivo, estamos diciendo con esto. Esta parte de la expresión de resta que tengo debajo de la raíz, estoy diciendo que tiene que ser positivo. Y esta es la condición. Acá yo puedo dejar de esta forma y poner en mi dominio de esta forma. O si no, por ejemplo, puedo seguir un poco más y, por ejemplo, hacen un despeje. O sea, pueden decir, por ejemplo, que y tiene que ser mayor, por ejemplo, a x al cuadrado. Mayor a x al cuadrado. ¿Qué hice acá? Como tengo una desigualdad, yo sé que igualmente puedo hacer los despejes correspondientes. Si está restando, pasa sumando. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Y lo mismo estoy haciendo acá. Fíjense, es la misma expresión. Le pongo esta flechita para indicar de que estoy haciendo el despeje. Entonces me dice, y menos x cuadrado mayor a 0, puedo mandar la x al cuadrado al segundo miembro y se va a convertir en positivo. Y ya no pongo el 0 porque voy a tener 0 más x cuadrado y no importa eso. Y esto es lo que voy a escribir en mi dominio. Va a tomar cualquier valor real, pero con esta condición, que la y tiene que ser mayor a x al cuadrado. Entonces vamos a escribir eso. Y creo que llegamos hasta ahí porque tenemos menos de 2 minutos. Venimos otra vez. No se cansen. A ver, ahí. Bueno, voy a poner entonces de esta forma. Esto voy a usar ahora porque no tengo otra opción. A veces se queda colgada la máquina, no sé por qué. Pues. Entonces voy a decir, para todo x e y que pertenece a los reales, pero acá voy a decir tal que, voy a decir ahí. Esta rayita significa tal que. Y voy a introducir esto que acabamos de hacer. Entonces estamos diciendo que x e y puede tomar cualquier valor real, pero tiene que suceder esta condición. Eso es lo que estoy diciendo. Que y tiene que ser mayor a x al cuadrado. O que y menos x, la diferencia tiene que ser positiva, estoy diciendo. Y ahí se queda esto. Esto no vamos a poder hacer de la forma acá o de esta forma porque ya no ocurre de esa forma. Forma. Bueno, el recorrido. Ahí ya queda eso. ¿Qué va a pasar con el recorrido ahora? Y fíjense algo acá. Este valor ya sabemos que me va a dar siempre positivo porque ya condicionamos. Entonces la raíz siempre me va a dar un número positivo, pero yo tengo un negativo delante de la raíz. Entonces, ¿qué implica eso? Que la z va a recorrer el eje tridimensional va a recorrer a la z, pero solamente al eje negativo de la z, o sea, el que está hacia abajo. Bueno, dejamos ahí porque se cierra. Venimos en 50 segundos. Dejamos ahí.